España no nació en un solo día, pero hubo un año en el que todo cambió. Un año de decisiones, de finales y de comienzos. Esta es la historia de 1492, el año que cambió España para siempre. Antes de 1492, España no existía como un país unido, ni como una idea clara, ni como una potencia destinada a cambiar el mundo, sino como una tierra fragmentada, compleja y profundamente marcada por siglos de conquistas, convivencias y conflictos, donde cada reino miraba Prejsdevsego na vlastne vyživania, a nenaspilne maibutnie. Durante siglos, la península ibérica había sido un espacio disputado, primero por Roma, que la convirtió en Hispania y dejó una huella profunda en la lengua, las leyes y las ciudades, y después por los pueblos germánicos, especialmente los visigodos, que establecieron un reino cristiano con capital en Toledo, creando una primera idea de unidad política que, sin embargo, resultó frágil y vulnerable frente a los grandes cambios que se aproximaban. En el año 711, la llegada de los ejércitos musulmanes desde el norte de África transformó por completo el equilibrio de la península, dando origen a Al-Ándalus, un territorio que durante siglos sería uno de los centros culturales, científicos y económicos más avanzados de Europa, mientras los reinos cristianos sobrevivían en el norte, pequeños, divididos y constantemente amenazados, pero decididos a no desaparecer. Con el paso del tiempo, esos reinos cristianos comenzaron lentamente a expandirse hacia el sur, en un proceso largo y desigual conocido como la Reconquista, que no fue una guerra continua ni una cruzada constante, sino una sucesión de alianzas, treguas, matrimonios y conflictos internos, donde la política fue tan importante como la religión y donde cada avance dependía tanto de la fuerza militar como de la oportunidad. Entre esos reinos, León desempeñó un papel fundamental, como uno de los primeros núcleos del poder cristiano, desarrollando instituciones tempranas de gobierno y sirviendo como base para la expansión hacia el sur, mientras Castilla emergía como una potencia territorial gracias a su capacidad para ocupar y administrar grandes extensiones de tierra, y Aragón, mirando hacia el Mediterráneo, construía su influencia a través del comercio y la diplomacia más que por la conquista directa. A finales del siglo XV, la península estaba dividida principalmente entre cuatro grandes realidades políticas: la Corona de Castilla, la Corona de Aragón, el Reino de Portugal y el Emirato Nazarí de Granada, el último bastión musulmán en el sur, cuya existencia se mantenía gracias a una delicada combinación de diplomacia, tributos y rivalidades entre los propios reinos cristianos. Granada, con su capital protegida por las montañas de Sierra Nevada, no era solo una ciudad, sino un símbolo de un mundo que se resistía a desaparecer. Un lugar donde la arquitectura, la ciencia y la cultura islámica habían alcanzado un alto nivel de sofisticación, y cuya caída no sería simplemente una victoria militar, sino el final de una era que había definido la identidad de la península durante casi 8 siglos. Mientras tanto, Castilla enfrentaba problemas internos profundos, con una nobleza poderosa, conflictos sucesorios y una economía que dependía en gran medida de la lana y del comercio con Europa, mientras Aragón mantenía una estructura política más compleja, con territorios diversos como Cataluña, Valencia y las islas del Mediterráneo, cada uno con sus propias leyes, intereses y tensiones internas. En este contexto de fragmentación, rivalidad y cansancio tras siglos de guerras intermitentes, surgió una unión que cambiaría el rumbo de la historia no solo de la península, sino del mundo entero. Una unión que no nació de una conquista, sino de un matrimonio, y que, en silencio, comenzó a preparar el terreno para el año que lo transformaría todo. El matrimonio entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón en 1469 no creó inmediatamente un nuevo país, ni eliminó las fronteras internas, ni unificó las leyes, pero sí estableció una alianza estratégica que permitió coordinar recursos, ejércitos y decisiones políticas,
algo que ningún otro gobernante había logrado antes con tanta eficacia. Durante los años siguientes, ambos monarcas consolidaron su poder, redujeron la influencia de la nobleza, fortalecieron la autoridad de la corona y dirigieron su atención hacia el sur, hacia Granada, conscientes de que mientras ese reino musulmán existiera, la península seguiría incompleta y vulnerable, tanto simbólica como políticamente. A medida que se acercaba la década de 1490, el equilibrio de poder en la península comenzaba a inclinarse de forma irreversible, y aunque pocos podían imaginarlo entonces, todas las piezas necesarias para un cambio histórico ya estaban en su lugar, esperando el momento exacto en el que una serie de decisiones, tomadas en un solo año, transformarían para siempre el destino de España. La Guerra de Granada no fue una campaña rápida ni un golpe decisivo, sino el resultado de una presión constante, calculada y prolongada, que duró casi 10 años, desde 1482 hasta 1492, y que representó no solo el final de la Reconquista, sino también la culminación de siglos de enfrentamientos, alianzas frágiles y equilibrios inestables entre los reinos cristianos del norte y el último estado musulmán de la península ibérica. El reino nazarí de Granada había sobrevivido durante más de 2 siglos, gracias a una combinación de diplomacia, pagos de tributos a Castilla, una geografía defensiva excepcional y, sobre todo, las divisiones internas de sus enemigos, que durante mucho tiempo estuvieron más ocupados luchando entre sí que completando la conquista del sur, permitiendo que Granada existiera como una anomalía política en una península cada vez más dominada por el poder cristiano. Sin embargo, a finales del siglo XV, ese equilibrio comenzó a romperse de forma irreversible, ya que la alianza entre Castilla y Aragón había creado una fuerza política y militar capaz de sostener una guerra larga, costosa y metódica, algo que Granada, aislada y debilitada por conflictos internos, ya no podía contrarrestar con la misma eficacia que en el pasado. El inicio del conflicto en 1482 estuvo marcado por una profunda crisis dentro del propio reino nazarí, donde las luchas entre facciones rivales, encabezadas por Muley Hassen, su hijo Boabdil y su hermano El Zagal, fragmentaron el poder y debilitaron la capacidad de respuesta frente a la ofensiva cristiana, transformando lo que podría haber sido una defensa coordinada en una sucesión de decisiones contradictorias y enfrentamientos internos. Mientras Granada se consumía en sus propias disputas, los reyes católicos avanzaban con una estrategia cuidadosamente diseñada, basada no solo en la fuerza militar, sino también en el control del territorio conquistado, la construcción de fortificaciones permanentes y el aislamiento progresivo del enemigo, evitando las campañas improvisadas que habían caracterizado muchos episodios anteriores de la Reconquista. Cada ciudad tomada, como Ronda, Loja o Málaga, no era simplemente una victoria militar, sino un paso más hacia la asfixia económica y política de Granada, ya que cortaba rutas de suministro, reducía el acceso al Mediterráneo y debilitaba la moral de una población que comenzaba a comprender que el final ya no era una posibilidad lejana, sino una realidad cada vez más cercana. La toma de Málaga en 1487 marcó un punto de inflexión decisivo, no solo por su importancia estratégica como puerto, sino por la dureza del castigo impuesto a la población derrotada, que fue sometida a esclavitud o deportación, enviando un mensaje claro al resto del reino nazarí sobre las consecuencias de la resistencia y demostrando que la guerra había entrado en una fase final, donde la clemencia sería cada vez más escasa. A lo largo de los años siguientes, la presión se intensificó, y mientras las fuerzas cristianas avanzaban con lentitud, pero con una constancia implacable, Granada quedaba cada vez más aislada, rodeada por territorios hostiles y privada de apoyos externos, ya que ni el norte de África ni el Imperio Otomano estaban en condiciones de ofrecer una ayuda decisiva en un momento en que sus propias prioridades se encontraban lejos de la península ibérica. En 1491, las tropas de los reyes católicos
establecieron un campamento permanente frente a la ciudad de Granada, construyendo Santa Fe, una ciudad fortificada levantada en tiempo récord, que no solo servía como base militar, sino como una demostración simbólica de que la presencia cristiana en el corazón del territorio nazarí ya no era temporal, sino definitiva. Desde Santa Fe, la presión diplomática y militar se volvió insoportable, y Boabdil, consciente de que cualquier intento de resistencia prolongada solo conduciría a la destrucción total de la ciudad y al sufrimiento de su población, inició negociaciones que culminaron en las capitulaciones de Granada, firmadas a finales de 1491, donde se establecían las condiciones de la rendición. Estas capitulaciones garantizaban, al menos en teoría, el respeto a la religión, las costumbres y las propiedades de los musulmanes granadinos, reflejando una transición que pretendía ser ordenada y relativamente pacífica, aunque con el tiempo muchas de estas promesas serían erosionadas o directamente incumplidas, sembrando las semillas de futuras tensiones y conflictos. El 2 de enero de 1492, Boabdil entregó las llaves de la ciudad de Granada a Isabel y Fernando, poniendo fin oficialmente al dominio musulmán en la península ibérica, en un acto cargado de simbolismo que fue percibido por los contemporáneos como el cierre de un ciclo histórico que había comenzado casi 8 siglos antes, con la llegada de los ejércitos musulmanes. La entrada de los reyes católicos en Granada no fue solo una victoria territorial, sino una afirmación ideológica y política, ya que permitía presentar la unificación religiosa y territorial de la península como una misión cumplida, reforzando la autoridad de la corona y consolidando la imagen de España como un reino destinado a desempeñar un papel central en la historia de Europa. Sin embargo, el fin de Granada no significó el final de los desafíos, sino el comienzo de una nueva etapa, ya que la desaparición del último reino musulmán dejó a la monarquía hispánica frente a una pregunta fundamental: ¿qué hacer ahora con el poder, los recursos y la estabilidad recién alcanzados? ¿Y hacia dónde dirigir una ambición que ya no encontraba límites dentro de la península? Mientras las banderas cristianas ondeaban sobre la Alhambra y las crónicas celebraban el triunfo, en silencio se gestaban decisiones que pronto llevarían a España más allá de sus fronteras tradicionales, abriendo un capítulo completamente nuevo que transformaría no solo la historia del reino, sino la del mundo entero. Mientras las celebraciones por la toma de Granada aún resonaban en la corte y la imagen de la península finalmente unificada comenzaba a consolidarse en la mente de los reyes católicos, una decisión aparentemente ajena a los conflictos internos de España estaba a punto de abrir un horizonte completamente nuevo, uno que no miraba hacia el sur ni hacia el interior de Europa, sino hacia el Océano Atlántico, un espacio inmenso, desconocido y cargado tanto de riesgos como de posibilidades. Desde hacía décadas, Portugal había explorado sistemáticamente la costa africana, estableciendo rutas comerciales, fortalezas y enclaves que le permitían acceder al oro, a las especias y a nuevos mercados sin depender del Mediterráneo, cada vez más controlado por potencias rivales y afectado por la expansión del Imperio Otomano, lo que colocaba a Castilla en una posición desventajosa dentro del comercio internacional. Castilla, a diferencia de Portugal, no había desarrollado una tradición marítima comparable, y su atención había estado centrada durante siglos en la expansión territorial dentro de la península, en la administración de vastas tierras interiores y en una economía basada principalmente en la agricultura y la exportación de lana, lo que hacía que cualquier proyecto oceánico pareciera, en principio, arriesgado, costoso y poco alineado con sus prioridades tradicionales. En este contexto, apareció Cristóbal Colón, un navegante genovés convencido de que era posible alcanzar Asia navegando hacia el oeste, una idea que no era completamente nueva, pero que chocaba con los conocimientos geográficos de la época y con los cálculos aceptados sobre el tamaño real de la Tierra, lo que provocó escepticismo y rechazo en varias cortes europeas antes de llegar a Castilla. Durante años, Colón presentó su proyecto a diferentes monarcas,
prometiendo acceso directo a las riquezas de Asia, nuevas rutas comerciales y una expansión del cristianismo, pero también exigiendo privilegios extraordinarios, títulos hereditarios y una participación significativa en los beneficios, condiciones que muchos consideraban desproporcionadas para una empresa tan incierta. Los reyes católicos, ocupados en la Guerra de Granada, habían postergado durante mucho tiempo la decisión, no solo por falta de recursos, sino porque el riesgo político de respaldar un proyecto que podía fracasar era considerable, especialmente en un momento en que la estabilidad interna del reino aún no estaba completamente asegurada. Sin embargo, una vez concluida la guerra y liberados recursos financieros y militares, la propuesta de Colón comenzó a adquirir un nuevo sentido, ya que ofrecía a Castilla la posibilidad de competir con Portugal en el ámbito marítimo sin enfrentarse directamente a él, evitando así un conflicto abierto que podía resultar costoso y difícil de sostener. El 17 de abril de 1492, en la localidad de Santa Fe, se firmaron las capitulaciones de Santa Fe, un acuerdo que establecía los términos bajo los cuales Colón emprendería su viaje, concediéndole los títulos de almirante, virrey y gobernador de las tierras que descubriera, así como una 10ª parte de los beneficios obtenidos, reflejando tanto la ambición del navegante como la apuesta estratégica de la corona. Esta firma no fue un acto impulsivo ni una simple concesión a un aventurero persistente, sino una decisión cuidadosamente calculada, en la que los reyes católicos asumieron un riesgo limitado frente a la posibilidad de una ganancia inmensa, conscientes de que, en el peor de los casos, la pérdida sería relativamente pequeña en comparación con el potencial beneficio político, económico y simbólico. El viaje, que partió del puerto de Palos de la Frontera el 3 de agosto de 1492, no fue percibido en su momento como el inicio de una nueva era, sino como una expedición más, modesta en medios y limitada en expectativas, formada por 3 naves y una tripulación reducida, cuya misión principal era comprobar si aquella ruta occidental era viable. Durante semanas, la incertidumbre dominó la travesía, con una tripulación cada vez más inquieta, temerosa de no encontrar tierra y de quedar atrapada en un océano sin fin. Una tensión que puso a prueba el liderazgo de Colón y evidenció lo frágil que era la empresa desde el punto de vista humano y psicológico. Cuando finalmente se avistó tierra el 12 de octubre de 1492, en lo que hoy se identifica como una isla del Caribe, el acontecimiento fue interpretado dentro de los marcos mentales de la época como la llegada a las proximidades de Asia, sin que nadie, ni siquiera Colón, comprendiera plenamente la magnitud real de lo que acababa de ocurrir. Sin embargo, más allá de los errores de interpretación geográfica, lo verdaderamente decisivo fue que Castilla había cruzado un umbral del que ya no habría retorno, estableciendo una presencia en territorios hasta entonces desconocidos para Europa, y abriendo una puerta que transformaría radicalmente su papel en el mundo. El regreso de Colón a la península, cargado de relatos, objetos y promesas, provocó una reacción inmediata en la corte, donde la dimensión política del descubrimiento fue comprendida con rapidez, iniciando una carrera por asegurar derechos, legitimidad y control sobre las nuevas tierras, antes de que otras potencias europeas pudieran intervenir. Así, mientras 1492 cerraba definitivamente un ciclo de la historia peninsular con la caída de Granada, simultáneamente, inauguraba otro mucho más vasto y complejo, en el que España comenzaría a proyectarse más allá de Europa, enfrentándose a desafíos que ningún reino europeo había afrontado antes, y preparando el terreno para una expansión que cambiaría para siempre el equilibrio del poder mundial. El regreso de Cristóbal Colón a la península ibérica a comienzos de 1493 no fue recibido como el anuncio del descubrimiento de un nuevo continente, sino como la confirmación de que Castilla había encontrado una nueva ruta hacia territorios desconocidos. Una noticia que fue interpretada con cautela, pero también con una creciente sensación de oportunidad en una Europa donde la competencia por el comercio,
las rutas marítimas y la influencia política se intensificaba rápidamente. Los reyes católicos comprendieron de inmediato que el valor real del viaje no residía únicamente en las islas descubiertas, sino en el precedente que se había establecido, ya que por primera vez Castilla había demostrado que podía proyectar su poder más allá del Atlántico, rompiendo el monopolio marítimo que Portugal había construido durante décadas mediante la exploración sistemática de la costa africana y el control de las rutas hacia el Índico. Este nuevo escenario generó tensiones casi inmediatas entre ambas coronas, ya que Portugal consideraba que cualquier expansión hacia el sur y el oeste debía estar sujeta a los acuerdos previos, especialmente al Tratado de Alcazobas de 1479, que había delimitado las zonas de influencia atlántica y reconocido la primacía portuguesa en gran parte de la exploración oceánica, dejando a Castilla en una posición secundaria. Ante el riesgo de un conflicto abierto, Isabel y Fernando optaron por una vía diplomática que resultaría decisiva, recurriendo a la autoridad del Papa Alejandro VI, quien en 1493 emitió una serie de bulas que establecían una línea de demarcación entre las áreas de expansión de Castilla y Portugal, otorgando a la corona castellana derechos sobre las tierras descubiertas al oeste de esa línea, siempre bajo el compromiso de evangelizar a sus habitantes. Aunque estas bulas papales proporcionaron una base legal inicial, no resolvieron completamente las tensiones entre ambos reinos, lo que condujo a nuevas negociaciones que culminaron en el Tratado de Tordesillas de 1494, un acuerdo bilateral que ajustó la línea de demarcación y sentó las bases de la futura expansión colonial de ambas potencias, permitiendo a Portugal consolidar su ruta hacia la India y a Castilla proyectarse hacia el oeste con mayor seguridad jurídica. Mientras estos acuerdos se negociaban en Europa, la realidad en los territorios recién alcanzados comenzaba a desarrollarse de forma mucho más compleja y menos controlable, ya que los primeros viajes posteriores al de 1492 ampliaron rápidamente el conocimiento geográfico del Caribe y revelaron que las tierras encontradas no correspondían a las costas de Asia, sino a un espacio vasto y diverso que planteaba desafíos completamente nuevos. A finales del siglo XV y comienzos del XVI, Castilla inició un proceso de exploración sistemática que combinaba expediciones marítimas, fundación de asentamientos y la creación de estructuras administrativas rudimentarias, con el objetivo de asegurar la presencia permanente de la corona en aquellos territorios y evitar que otras potencias europeas pudieran reclamar derechos sobre ellos. Este proceso no fue uniforme ni planificado de manera centralizada desde el inicio, sino que avanzó mediante una combinación de iniciativas privadas, concesiones reales y decisiones improvisadas, en las que navegantes, soldados y administradores actuaban con un margen considerable de autonomía, generando una dinámica de expansión rápida, pero también desordenada y, en muchos casos, violenta. Al mismo tiempo, la llegada de nuevas tierras y pueblos planteó cuestiones que Europa no había tenido que enfrentar antes, especialmente en relación con el estatus legal y moral de las poblaciones indígenas, su conversión religiosa y su incorporación o exclusión de los sistemas económicos que comenzaban a formarse, debates que pronto llegarían a la corte y a las universidades, dando origen a algunas de las primeras discusiones modernas sobre derechos, soberanía y legitimidad. Mientras Castilla comenzaba a asomarse a un mundo que superaba cualquier expectativa previa, dentro de la península se estaban produciendo transformaciones igualmente profundas, ya que la monarquía aprovechó el impulso político de 1492 para reforzar su autoridad interna, centralizar el poder y redefinir la relación entre la corona, la nobleza y las instituciones locales. En ese mismo año, se tomó una decisión que tendría consecuencias duraderas y controvertidas: la promulgación del Edicto de Expulsión de los Judíos, firmado en marzo de 1492, que obligaba a abandonar el reino a quienes no aceptaran convertirse al cristianismo, una medida que fue justificada como un paso necesario para la unidad religiosa, pero que también provocó una pérdida significativa de capital humano, económico y cultural.
Esta decisión reflejaba una visión del poder basada en la homogeneidad religiosa como garantía de estabilidad política, una lógica que se repetiría en las décadas siguientes y que marcaría profundamente la identidad del Estado español, al mismo tiempo que limitaba su capacidad de adaptarse a la diversidad interna que había caracterizado históricamente a la península. Así, mientras España se abría al mundo exterior con una ambición sin precedentes, internamente se cerraba sobre una idea de unidad estricta, creando una tensión estructural entre expansión y control que definiría gran parte de su historia posterior, y que ya comenzaba a manifestarse en las decisiones tomadas inmediatamente después de 1492. A medida que los informes procedentes del otro lado del Atlántico se multiplicaban y las posibilidades económicas parecían crecer sin límite, la corona se enfrentó a un dilema fundamental: ¿cómo gestionar un espacio que se expandía más rápido de lo que podían hacerlo sus instituciones? ¿Y cómo mantener el equilibrio entre la ambición imperial y la estabilidad interna de un reino que apenas acababa de consolidarse? En ese punto, 1492 dejó de ser simplemente un año de finales y comienzos para convertirse en una frontera invisible entre dos mundos, uno anclado en la lógica medieval de la península ibérica y otro que avanzaba hacia una realidad global, compleja y llena de contradicciones, donde el poder ya no se medía solo en territorios conquistados, sino en la capacidad de gobernarlos a distancia. A medida que el siglo XV llegaba a su fin y los efectos de las decisiones tomadas en 1492 comenzaban a desplegarse con mayor claridad, la monarquía hispánica se enfrentó a una realidad completamente nueva, en la que el poder ya no dependía únicamente del control territorial dentro de la península, sino de la capacidad de administrar espacios lejanos, recursos desconocidos y poblaciones diversas que no encajaban fácilmente en las estructuras políticas tradicionales de Europa. La expansión ultramarina obligó a Castilla a crear, casi desde cero, un sistema administrativo capaz de gobernar territorios situados a miles de kilómetros de distancia, lo que dio lugar a la formación de instituciones inéditas, como la Casa de la Contratación en Sevilla en 1503, encargada de regular el comercio, la navegación y la emigración hacia las nuevas tierras, centralizando el flujo de información, personas y mercancías procedentes del Atlántico. Esta centralización no fue un simple detalle burocrático, sino una pieza clave en la construcción del poder imperial, ya que permitió a la corona ejercer un control relativamente estrecho sobre la expansión, limitando la autonomía de los particulares y asegurando que los beneficios económicos, especialmente el oro y la plata, fluyeran hacia la monarquía y no quedaran exclusivamente en manos privadas. Al mismo tiempo, el descubrimiento de nuevas tierras transformó profundamente la economía castellana, que pasó de estar orientada principalmente al comercio europeo de lana a convertirse en el eje de un sistema atlántico en expansión, donde Sevilla se consolidó como el principal puerto del imperio y el punto de conexión entre Europa y América durante gran parte del siglo XVI. Sin embargo, esta riqueza inicial no se tradujo automáticamente en estabilidad económica, ya que la llegada masiva de metales preciosos provocó un fenómeno inflacionario conocido como la revolución de los precios, que elevó el coste de vida, debilitó a los sectores productivos tradicionales y generó una dependencia creciente de los recursos americanos para sostener tanto la economía como las ambiciones políticas de la monarquía. En paralelo al desarrollo económico y administrativo, surgieron debates profundos sobre la legitimidad moral y jurídica de la expansión, especialmente en lo relativo al trato de las poblaciones indígenas, cuyas condiciones de vida se vieron rápidamente alteradas por la conquista, las enfermedades y los sistemas de trabajo impuestos por los colonizadores, generando tensiones que no pasaron desapercibidas en la península. Figuras como Fray Bartolomé de las Casas llevaron estas cuestiones hasta el corazón del poder, denunciando los abusos cometidos y obligando a la corona a pronunciarse sobre la naturaleza de su dominio, lo que dio lugar a una serie de leyes y reformas, como las leyes de Burgos de 1512, que intentaron regular el trato a los indígenas,
aunque con resultados limitados en la práctica. Mientras tanto, el impacto de 1492 también se dejaba sentir en el plano político europeo, ya que la creciente proyección internacional de Castilla alteró el equilibrio de poder, situando a la monarquía hispánica en el centro de una red de alianzas, conflictos y rivalidades que se intensificarían con la llegada al trono de Carlos I en 1516, heredero de territorios en Europa, América y más allá. La acumulación de dominios bajo una misma corona no fue el resultado de un plan preconcebido, sino de una sucesión de herencias, matrimonios y decisiones estratégicas que ampliaron de forma constante las responsabilidades del Estado, obligando a desarrollar una diplomacia activa y una capacidad militar capaz de sostener frentes abiertos en múltiples regiones al mismo tiempo. Este crecimiento acelerado del poder trajo consigo una paradoja fundamental, ya que cuanto más se expandía el imperio, más compleja se volvía su administración, y cuanto mayor era el flujo de recursos, mayor era también la presión para utilizarlos en guerras, alianzas y compromisos que excedían con frecuencia las capacidades reales del reino. Dentro de la península, la monarquía utilizó el impulso imperial para reforzar su autoridad, reduciendo la autonomía de la nobleza, fortaleciendo las instituciones centrales y promoviendo una imagen del poder real asociada a la estabilidad, el orden y la defensa de la fe, una narrativa que ayudó a legitimar decisiones difíciles y a mantener el apoyo de amplios sectores de la sociedad. No obstante, este proceso de centralización tuvo costes importantes, ya que limitó la diversidad política y social que había caracterizado históricamente a la península ibérica, generando tensiones latentes que no desaparecerían, sino que se manifestarían de diferentes formas en los siglos posteriores, especialmente en relación con las identidades regionales y la distribución del poder. Así, 1492 no solo abrió las puertas a la grandeza imperial, sino que estableció las bases estructurales de un modelo de poder profundamente dependiente de la expansión continua, de la llegada constante de recursos externos y de una autoridad central fuerte, elementos que permitirían a España convertirse en la principal potencia del siglo XVI, pero que también sembrarían las semillas de problemas que resultarían cada vez más difíciles de contener. A finales de este periodo de consolidación inicial, el Imperio español no era todavía la maquinaria perfectamente organizada que sería bajo Felipe II, pero ya mostraba los rasgos fundamentales que definirían su trayectoria: una ambición global, una administración en constante adaptación y una tensión permanente entre la magnitud de sus dominios y la capacidad real de gobernarlos de manera eficaz. De este modo, las decisiones tomadas en 1492 dejaron de ser episodios aislados para convertirse en un sistema, un conjunto de estructuras políticas, económicas y culturales que, con el paso del tiempo, transformarían a España en una potencia sin precedentes, al mismo tiempo que la obligaban a cargar con el peso de un imperio que crecía más rápido que su propia capacidad de sostenerlo. Con el paso de las décadas, las consecuencias de las decisiones tomadas en 1492 comenzaron a manifestarse de una forma cada vez más clara y compleja, ya que la expansión que había convertido a España en una potencia global empezó también a revelar sus límites estructurales, obligando a la monarquía a sostener un sistema político, económico y militar, cuya magnitud superaba con frecuencia los recursos reales del reino. Durante el siglo XVI, especialmente bajo el reinado de Carlos I y más tarde de Felipe II, el Imperio español alcanzó una extensión sin precedentes, con territorios en Europa, América, Asia y África, lo que exigía una presencia constante en múltiples frentes, desde las guerras en Italia y los Países Bajos hasta la defensa del Mediterráneo frente al Imperio Otomano y la protección de las rutas atlánticas frente a corsarios y potencias rivales. Este despliegue continuo convirtió a España en el eje central de la política europea, pero también la expuso a un desgaste permanente, ya que cada victoria requería nuevos recursos, y cada conflicto abría la puerta a otro,
creando una dinámica en la que la expansión dejaba de ser una opción para convertirse en una necesidad, sin la cual el equilibrio del sistema comenzaba a desmoronarse. La llegada constante de plata americana, especialmente desde las minas de Potosí y Zacatecas, permitió financiar durante un tiempo este esfuerzo colosal, pero al mismo tiempo generó una dependencia peligrosa, ya que la economía peninsular se adaptó a un flujo de riqueza que no provenía de una base productiva sólida, sino de recursos externos cuya estabilidad no podía garantizarse indefinidamente. A medida que la inflación erosionaba el valor de la moneda y encarecía los productos básicos, amplios sectores de la población comenzaron a experimentar dificultades crecientes, mientras la corona se veía obligada a recurrir a préstamos cada vez más elevados, firmados con banqueros europeos, para sostener su política exterior, lo que incrementó la presión financiera y limitó el margen de maniobra del Estado. En este contexto, la administración imperial, aunque notablemente avanzada para su tiempo, comenzó a mostrar signos de saturación, ya que gobernar territorios tan extensos requería una coordinación lenta, basada en comunicaciones que podían tardar meses en llegar de un extremo a otro del imperio, haciendo que las decisiones se tomaran a menudo con información incompleta o desfasada. Las tensiones internas tampoco desaparecieron, ya que la centralización del poder, impulsada como una herramienta para mantener la cohesión del imperio, provocó resistencias en distintos territorios, especialmente en aquellos con tradiciones políticas propias, como los Países Bajos, donde las demandas de autonomía y libertad religiosa desembocaron en un conflicto prolongado que acabaría separando definitivamente esa región de la monarquía hispánica. La rebelión de los Países Bajos no fue solo una derrota territorial, sino un síntoma de un problema más profundo, ya que evidenció las dificultades de gobernar una estructura imperial basada en la uniformidad política y religiosa, en un contexto europeo cada vez más diverso y conflictivo, marcado por la reforma y las nuevas dinámicas de poder. Mientras tanto, en la propia península, la sociedad comenzaba a transformarse bajo el peso del imperio, con una nobleza que encontraba en el servicio militar y administrativo nuevas vías de prestigio, pero que también dependía cada vez más de las rentas y favores de la corona, reduciendo la iniciativa económica y reforzando una cultura política centrada en el acceso al poder más que en la innovación productiva. La expulsión de los moriscos a comienzos del siglo XVII, aunque posterior a 1492, puede entenderse como una consecuencia lejana de la lógica instaurada ese año, basada en la homogeneidad como garantía de estabilidad, una decisión que, lejos de fortalecer al reino, privó a muchas regiones de una población esencial para la agricultura y la artesanía, profundizando los desequilibrios económicos. En el plano internacional, la imagen de una España invencible comenzó a erosionarse gradualmente, no tanto por una derrota concreta, sino por la acumulación de conflictos, gastos y compromisos que superaban la capacidad de respuesta del Estado, generando una percepción de agotamiento que contrastaba con la grandeza simbólica del imperio. Así, lo que había comenzado en 1492 como una serie de decisiones audaces y oportunas, se transformó con el tiempo en una estructura rígida, difícil de reformar y cada vez más dependiente de su propia inercia, en la que cualquier intento de reducir compromisos era percibido como una amenaza al prestigio y a la legitimidad del poder real. La paradoja era evidente. España seguía siendo una de las principales potencias del mundo, pero su margen de acción real se reducía progresivamente, atrapada entre la necesidad de sostener un imperio global y las limitaciones internas de una economía y una administración que no habían evolucionado al mismo ritmo que su expansión territorial. De este modo, la grandeza construida a partir de 1492 comenzó a convertirse lentamente en un peso, no por falta de recursos o de talento, sino por la dificultad inherente a gobernar un sistema que había crecido más rápido que su capacidad de adaptación, preparando el terreno para una etapa en la que la transformación ya no sería una elección, sino una necesidad inevitable. Cuando se observa la historia de España desde la distancia de los siglos, 1492
deja de ser simplemente una fecha marcada por acontecimientos excepcionales y se convierte en un punto de inflexión estructural, un momento en el que decisiones tomadas en contextos muy concretos terminaron redefiniendo la identidad, el rumbo y las contradicciones de un país que todavía hoy convive con las consecuencias de aquel año. La caída de Granada cerró definitivamente el largo ciclo iniciado en 711, poniendo fin a la presencia política musulmana en la península ibérica y consolidando la idea de una unidad territorial, que durante siglos había sido más aspiración que realidad, permitiendo a la monarquía proyectar una imagen de orden y continuidad histórica, que resultó fundamental para legitimar su poder tanto dentro como fuera de sus fronteras. El viaje de Colón, por su parte, no fue solo el inicio de la expansión atlántica, sino el comienzo de una transformación radical en la manera en que España se relacionaría con el mundo, pasando de ser un reino europeo con ambiciones regionales a convertirse en el eje de un sistema global que conectaba continentes, economías y culturas de una forma sin precedentes. La expulsión de los judíos, aunque a menudo analizada de manera separada, formó parte de la misma lógica que atravesó todas las decisiones de 1492, una lógica que entendía la homogeneidad religiosa y cultural como un pilar indispensable de la estabilidad política, incluso a costa de sacrificar diversidad, talento y dinamismo económico, una elección cuyos efectos se prolongaron mucho más allá del siglo XV. Tomadas en conjunto, estas decisiones no respondieron a un plan maestro destinado a crear un imperio, sino a una combinación de circunstancias, oportunidades y temores propios de su tiempo, en los que la monarquía actuó con pragmatismo, convicción religiosa y una creciente conciencia de su papel histórico, sin poder prever completamente el alcance de las consecuencias que se desencadenarían. Durante el siglo XVI, los frutos de 1492 parecieron confirmar la validez de aquellas decisiones, ya que España alcanzó una posición de poder que ningún otro reino europeo había logrado antes, dominando vastos territorios, influyendo decisivamente en la política continental y proyectando su cultura y su lengua a escala global. Sin embargo, con el paso del tiempo, las mismas estructuras que habían permitido esa expansión comenzaron a mostrar sus límites, ya que la centralización del poder, la dependencia de recursos externos y la dificultad para gestionar un imperio tan extenso generaron tensiones internas y externas que acabarían debilitando la posición de España en el escenario internacional. Este proceso no debe entenderse como un fracaso repentino, ni como una decadencia inevitable, sino como el resultado de una transformación histórica compleja, en la que un modelo de poder concebido para un mundo en expansión tuvo que enfrentarse a una realidad cambiante, marcada por nuevas potencias, nuevas ideas y nuevas formas de organización política y económica. A lo largo de los siglos posteriores, España no desapareció como actor histórico, sino que se redefinió, adaptándose a un contexto en el que la hegemonía global ya no era sostenible, pero en el que su legado cultural, lingüístico y político continuó ejerciendo una influencia profunda en amplias regiones del mundo. En este sentido, 1492 no puede interpretarse únicamente como el inicio de la grandeza ni como el origen de los problemas, sino como el momento en que España se convirtió plenamente en sí misma, con todas sus contradicciones, virtudes y límites, estableciendo un patrón histórico en el que la ambición, la fe y el poder estuvieron estrechamente entrelazados. Hoy, cuando se analizan los debates sobre identidad, diversidad, centralización y autonomía que siguen presentes en la sociedad española, resulta evidente que muchas de esas tensiones tienen raíces profundas que se remontan a aquel año decisivo, cuando la unidad se construyó al mismo tiempo que se reducía la pluralidad que había caracterizado durante siglos a la península ibérica. Del mismo modo, la proyección internacional de la lengua y la cultura españolas, así como la compleja relación con América Latina, no pueden comprenderse sin reconocer el impacto duradero de las decisiones tomadas en 1492, decisiones que abrieron el mundo a España,
pero que también obligaron a España a convivir con un pasado global del que no puede desligarse. Así, más de 5 siglos después, 1492, sigue siendo una fecha viva, no porque marque un comienzo absoluto o un final definitivo, sino porque representa el instante en que la historia de España dejó de ser exclusivamente peninsular para convertirse en una historia global, con todo lo que ello implica en términos de responsabilidad, memoria y transformación. En última instancia, entender 1492 no consiste en juzgarlo con los valores del presente, sino en reconocerlo como un punto de cruce entre mundos, épocas y decisiones. Un año en el que España eligió un camino que la llevaría a conocer una grandeza sin precedentes y a enfrentar desafíos que aún hoy forman parte de su identidad histórica. 1492 no fue solo un año del pasado, fue el comienzo de una España global, una historia de poder, fe y decisiones cuyas consecuencias aún vivimos hoy. Gracias por recorrer esta historia con nosotros. Si te interesa entender España más allá de las fechas, suscríbete al canal.